Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevamente estamos juntos para aprender. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo desde casa. Entonces, comencemos. El día de ayer leíste sobre el Bicentenario del Perú y aprendiste qué es y por qué lo celebramos. En esta actividad te propongo la siguiente meta: conocer algunos cambios en la historia del Perú desde nuestra independencia a la actualidad, llegando al Bicentenario. Estos son los criterios para realizar en nuestro trabajo y poder alcanzar la meta el día de hoy. Primero, debes de identificar algunos hechos que han ocurrido en la historia del Perú a lo largo de los 200 años, desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad. También debes de identificar algunos cambios que se han dado desde la proclamación de la independencia del Perú hasta la actualidad. ¿Listos, chicos? Vamos a comenzar. Empezaremos escuchando el siguiente relato. Primero, hace muchos años en el Perú existía el Tahuantinsuyo. Este era gobernado por el Inca. Su idioma oficial era el quechua y tenía como capital al Cusco. Sus habitantes fueron muy buenos agricultores que cultivaban maíz, papa, quinoa, etc. También hicieron grandes construcciones como Machu Picchu y Sacsayhuamán. Un día llegaron tropas españolas bajo el mando de Francisco Pizarro y conquistaron el Tahuantinsuyo. Entonces pasamos a ser gobernados por los españoles. A este tiempo se le denomina el Virreinato del Perú. El idioma pasó a ser el castellano y la máxima autoridad fue un español, el virrey. Después de muchos años de lucha, el 28 de julio de 1821, el general Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Por eso, el 28 de julio de todos los años celebramos el aniversario patrio, recordando la fecha en que nos liberamos del poder español. El año 2021 celebraremos los 200 años de nuestra independencia. ¿Qué te pareció el relato? ¿Qué les pareció? Hemos conocido nuestra historia. ¿Qué ha sucedido hasta llegar a estos 200 años de independencia? Vamos a responder algunas preguntas para analizar este proceso de nuestra historia. Según el texto, ¿qué existía hace muchos años en el Perú? ¿Te acuerdas? ¿Cómo éramos? Muy bien, existía un pueblo llamado Tahuantinsuyo. Recordemos que la capital era el Cusco. ¿Quiénes llegaron después y qué pasó? ¿Te acuerdas? Después llegaron unas tropas españolas bajo el mando de Francisco Pizarro. ¿Y qué sucedió entonces? Ellos conquistaron el Tahuantinsuyo, se apoderaron de nuestro territorio. ¿Quién proclamó la independencia del Perú? ¿Quién fue, chicos? ¿Se acuerdan? Muy bien, fue el general Don José de San Martín. Él proclamó la independencia del Perú.
Gracias a ese hecho, nosotros desde ese momento fuimos libres e independientes, gracias a la lucha de muchos peruanos y muchas peruanas. ¿Qué conseguimos con la proclamación de la independencia? Ya lo habíamos mencionado. ¿Qué logramos? Nosotros logramos ser un país libre, ser un país independiente. Ya no estábamos subordinados a los españoles. Ellos ya no nos gobernaban. ¿Cuándo celebramos nuestra independencia? Nuestra independencia lo celebramos todos los 28 de julio. Es la fecha en donde recordamos que somos un país libre e independiente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el general don José de San Martín proclamó la independencia? ¿Recuerdan? Ya habíamos leído el día de ayer un texto. ¿Cuánto tiempo pasó? Bien, se van a cumplir 200 años después de que don José de San Martín haya declarado la independencia del Perú. Presta atención a la siguiente situación. Tomás conversaba con su abuelo. Tomás le comenta a su abuelo: abuelo, ayer vi en la televisión que nuestro país celebrará el bicentenario. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres saber qué le contestó el abuelo? Esta es la conversación entre el abuelo y Tomás. El abuelo le respondió: bueno, Tomás, quiere decir que cumpliremos 200 años desde la proclamación de la independencia del Perú. Nuestro país tiene muchos motivos para celebrar. Somos una gran nación. ¿Y cómo eran las cosas hace 200 años, abuelito?, preguntó Tomás. Muy distintas. Llegamos al bicentenario con cosas diferentes y mucho más modernas, contestó el abuelito. Tomás le dijo: es como si fuera el cumpleaños 200 del Perú, abuelito. El abuelito le contestó: ¿y qué se hace en los cumpleaños, Tomás? Pues festejar y estar muy alegres. Bien, chicos, eso nos va a tocar a nosotros, festejar y estar muy contentos por estos 200 años que va a cumplir nuestra nación. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué le pregunta Tomás a su abuelito? Él le pregunta qué quiere decir bicentenario, porque recordemos que él escuchó algo de ello en la televisión. ¿Y qué le dice el abuelo respecto al bicentenario? Él le comenta que son los 200 años después de la proclamación de la independencia. ¿Cuáles crees que son las cosas que han cambiado? ¿Algunas cosas seguirán igual? ¿Qué habrá cambiado a partir de ello? Aquí te muestro algunas imágenes para que tú puedas ver cómo eran las personas, cómo vestían en aquella época, a qué se dedicaban. ¿Crees que ha cambiado? ¿Te has puesto a pensar cómo estas personas se comunicaban? ¿Crees que existían los celulares en esa época? ¿Cómo iban de un lugar a otro? ¿O cómo compraban sus cosas? Conversa y dialoga respecto a esto con un familiar. Ahora, presta atención a esta infografía. Yo sé que has conversado con un familiar. Vamos a escuchar y leer esta infografía. Antes. Vamos a ver cómo era antes de nuestra independencia.
antes de que don José de San Martín proclame la independencia. Antes, las monedas que se utilizaban eran de oro, plata o de cobre. También antes, las personas se transportaban en carrozas o caballos para trasladar los alimentos de un lugar a otro. Se utilizaban los burros o las mulas. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es? Ya casi a 200 años después, en el Bicentenario, ¿cómo han cambiado las cosas? En nuestros tiempos, la moneda es el nuevo sol y ya no es el oro ni es la plata. El transporte que utilizan las personas son los buses y los autos. Los alimentos se trasladan en camiones. ¿Cuánto ha cambiado desde aquella época, verdad, chicos? A partir de la información que ya conoces, vamos a dialogar con un familiar respecto a estas preguntas. ¿Cómo se transportaban las personas antes? ¿Cómo se transportan ahora? También vas a conversar qué diferencia hay entre las monedas de antes y las monedas de ahora. ¿Crees que servirán para lo mismo? Finalmente, chicos, te propongo las siguientes actividades para el día de hoy. Vamos a resolver esta ficha. Esta ficha va a responder a las preguntas antes planteadas y conversadas con tu familiar. La primera es, ¿cómo se transportaban las personas antes y cómo se transportan ahora? La segunda es, ¿qué diferencia hay entre las monedas de antes y las de ahora? ¿Crees que servirán para lo mismo? Puedes copiar esta ficha en tu cuaderno de actividades en una hoja de reuso o de lo contrario la puedes descargar porque te voy a dejar el link en la descripción del video. La siguiente actividad va a ser completar una tabla. Vas a dibujar o escribir qué otras cosas existían en la época de la independencia y cómo ha cambiado. Dialoga con un familiar. Comenta sobre las cosas que existían en la época antigua, antes de la proclamación. Puedes dibujarlas. Aquí está el cuadro. Completa cómo era antes, realizas el dibujo o escribes. Y cómo es ahora, también puedes escribir o realizar un dibujo. Recuerda que son cosas que no hemos conversado en la infografía, que no hemos leído. Vas a analizar y vas a indagar sobre otras cosas que también han cambiado con el correr del tiempo. Luego de realizar tus actividades, por supuesto nos vamos a evaluar y para esto tenemos nuestra tablita ya conocida. Vas a identificar qué logros has obtenido y si cumpliste la meta el día de hoy. Bien, chicos, esta ha sido toda la actividad que hemos realizado. Hemos aprendido cómo ha cambiado el tiempo, cómo eran antes las cosas, antes de la proclamación de la independencia y cómo son ahora en estos tiempos modernos. Conversa y dialoga con un familiar, cuéntale todo lo que has aprendido. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.